testigo que testifica siempre conforme a la verdad. Ahora, estos dos podríamos decir que son paralelos. Ahora, y son entendibles, ¿okay? El problema, y a lo mejor podríamos llamarle un problema, es en el tercer nombre que a Cristo que Cristo mismo se atribuye a sí mismo, como el principio de la creación de Dios. Y aquí es interesante porque en español, en nuestro idioma, si nosotros nada más leemos así, parece que, ¿qué está diciendo, hermanos? Que Cristo es la primera creación, ¿no? Parece que está diciendo eso. En nuestra mente ya cristiana, o sea, en nuestra mente ya cristiana con doctrina en la cabeza, nosotros pensamos, no, Cristo no es el principio. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios y a Cristo nadie lo creó. Pero tenemos que hacerle justicia a esta frase, hermanos, y tenemos que ver qué significa, a qué se refería Cristo cuando se describe a sí mismo como la palabra principio, como el término principio de la creación de Dios. Ahora, sin entrar en otros textos, ok, hermanos, queremos ver lo que dice este texto. Tenemos que entender a qué se refiere la palabra creación, ¿okay? Cuando habla de la palabra creación, o más bien, perdón, cuando se refiere a la palabra principio. Perdón, ahí cuando puse creación es principio. La palabra principio en el idioma original, hermanos, del Nuevo Testamento, es el término griego argé. Argé es el principio. Ahora, este término argé es muy interesante en el idioma original porque este vocablo argé o principio es usado en la filosofía presocrática para referirse al objeto de su estudio. Es decir, el principio, el argé de la realidad. Ahora, déjenme explicarles esto. Este término argé, hermanos, era utilizadísimo por los filósofos griegos, muy utilizado por los filósofos griegos. Ahora, cuando nosotros pensamos en filosofía actualmente, nosotros nos imaginamos el estudio del hombre y de su mente, ¿no? El estudio del hombre y de su mente. Pero la filosofía no siempre estudió al hombre y a la mente del hombre. En un principio, hermanos, la filosofía se dedicó a estudiar la naturaleza. Se dedicó a estudiar la naturaleza. Vamos a decirlo así, los primeros filósofos eran físicos, estudiaban los fenómenos físicos de la naturaleza. Y lo que discutían los primeros filósofos era ellos trataban de encontrar cuál era el argé de la realidad o el argé de la creación. ¿Y a qué se referían con el argé de la creación, hermanos? Ellos andaban buscando aquello de lo cual estaban compuestas todas las cosas, o aquello de lo cual procede todo. Cuando los filósofos griegos andaban en busca, o buscaban, o pensaban, o reflexionaban sobre qué es el argé de la creación, o el argé de la realidad, para ellos el argé no era la primera creación, no era lo primero creado, sino era aquello de lo cual proceden todas las cosas. Por ejemplo, uno de estos filósofos es el conocidísimo, a lo mejor usted lo conoce, Tales de Mileto. A lo mejor alguna vez escuchó hablar acerca de Tales de Mileto. Tales de Mileto era uno de estos filósofos que andaba en busca del argé de la realidad. Y Tales de Mileto llegó a decir, el argé de la realidad es el agua. Ahora, ¿a qué se refería Tales de Mileto cuando decía que el argé de la realidad era el agua? Bueno, no, Tales de Mileto no quería decir que el agua era la primera creación, no. Lo que Tales de Mileto quería decir es que del agua sale todo. El agua es eterna y del agua sale todo. Luego viene otro filósofo y dice, no, el argé de la realidad no es el agua, el argé de la realidad es la tierra. Y luego viene otro y dice, no, el argé de la realidad no es la tierra, el argé de la realidad es el fuego. ¿Okay? Ahora, ¿a qué se referían con el argé de la realidad? Aquello de lo cual procede todo. La palabra argé no tiene la idea de la primera creación. Más bien, tiene la idea de aquello en lo cual fueron creadas todas las cosas, aquello de lo cual salen todas las cosas creadas. Ahora, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto, hermanos? Que Cristo es el argé de la creación, es lo que está diciendo el pasaje. Cristo es el argé de la creación. ¿Y a qué se refiere cuando dice que yo soy el principio de la creación o el argé de la creación? Que no es que Él fue la primera creación, sino que de Él proceden todas las cosas. Ahora, esta idea, hermanos, ¿es consonante con el resto de lo que conocemos de la Biblia? Sí. ¿Cómo sé? Porque hay un pasaje en Colosenses 1:15 al 16, donde dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas.
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Colosenses está proclamando y está diciendo, bueno, en Cristo fueron creadas todas las cosas. Idea consonante con la palabra arjé, de él proceden todas las cosas. De tal manera que de este nombre se desprende la idea, hermanos, de que en él fueron creadas todas las cosas, simple y sencillamente. De él procede todo. No necesariamente que él es el primer creado o él es la primera creación. Ahora, vamos a pasar, esos fueron los títulos de Cristo. Fueron los títulos con los cuales se describe Cristo. Ahora vamos a pasar, hermanos, a ver algunos detalles de la ciudad de la Odisea. Dice el versículo 14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Tenemos que entender algunos fundamentos o algunos datos de esta ciudad, porque créanme que nos va a servir mucho en la interpretación del pasaje. Ahora, simple y sencillamente, hermanos, la ciudad de la Odisea era una antigua ciudad del imperio Seleucida. Ahora, esta ciudad se encuentra en Turquía. Ahora, pero la ciudad no era necesariamente con cultura turca. ¿Por qué? Esta ciudad estaba helenizada. Ahora, ¿qué es la helenización? La helenización, simple y sencillamente, hermanos, es básicamente los griegos querían que todos los pueblos pensaran como griegos, actuaran como griegos, hablaran como griegos. ¿Okay? Y llega este hombre, a Carlo Magno, que era griego, y este hombre era un conquistador de reinos, y iba de reino en reino, helenizando los reinos o helenizando los pueblos. ¿A qué me refiero con esto? Iba de pueblo en pueblo conquistando esos pueblos y básicamente los convertía en griegos. Los hacía griegos. Hacía que hablaran griego, hacía que pensaran como griegos, hacía básicamente las culturas de la antigüedad hablaban griego. Griego era el idioma de el comercio, básicamente, de tal manera que este pueblo no necesariamente tenía cultura turca, más bien tenía una cultura griega. Estaban helenizados por la cultura griega. Ahora, este lugar se convirtió en el centro de comercio de mayor importancia y riqueza de su región. Eran extremadamente ricos, hermanos, y tenían recursos a morir. Incluso ellos pasaron un terremoto en el año 60. Ellos pasaron un terremoto en el año 60 y Roma les extendió su ayuda. Les dijo Roma, les vamos a ayudar. Y ellos, en su orgullo, y diría yo en su vanidad, ellos rechazaron la ayuda. Y ellos mismos, con sus propios recursos, volvieron a reconstruir la ciudad después del año 60. De tal manera que ellos tenían muchos recursos, incluso mucha riqueza ahí en su región. Ahora, esta ciudad está ubicada alrededor de unos 15 kilómetros de Colosas y a 10 kilómetros de la ciudad de Hierápolis. Y esto es la región de Asia Menor. Ahora, este es un detalle interesante, hermanos, porque estas ciudades las conocemos en la Escritura. ¿Okay? La Odisea estaba muy cerca de Colosas y de Hierápolis, y de hecho nosotros tenemos una carta que se llama Carta a los Colosenses. Incluso, si notamos ahí, vamos hermanos rápidamente a Colosenses 4, por favor. Vamos a Colosenses 4 para ver las referencias que se hacen a la iglesia de la Odisea. Como les digo, esta ciudad está muy cerquita de Colosas y al parecer estas iglesias tenían relación. Note lo que dice el versículo 13, Colosenses 4, 13. Porque de él doy testimonio, bueno, vamos al versículo 12 más bien, para agarrar contexto. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de vosotros, a que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Y aquí nos da un detalle, Epafras estaba íntimamente relacionado con estas iglesias, por lo menos con estas tres iglesias, Hierápolis, la Odisea y Colosas. Ahora, versículo 15, por favor. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas, a la iglesia que está en su casa. Eran iglesias cercanas, no nada más en comunidad, sino al parecer en comunión. Y vea lo que dice el versículo 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de la Odisea,
a la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Y esto, hermanos, básicamente nos da el dato de que tenemos conocimiento de una carta que Pablo escribió a esta iglesia de la Odisea. Ahora, no la tenemos en nuestra Biblia, pero tenemos conocimiento de que Pablo escribió una carta, que no es inspirada, pero Pablo escribió una carta a esta iglesia. Ahora, continuamos. Ahora, la condición económica de esta iglesia es importante en la interpretación del texto, hermanos. ¿Por qué? Ellos tenían una importante producción de lana negra en su ciudad. No hay más que decir en cuanto a esto. Ahora, tenían una famosa escuela de oftalmología ahí. ¿Okay? Eso es importante también. Tenían una producción de lana, tenían una famosa escuela de oftalmología y esto es importante. Aunque eran muy ricos, hermanos, en esta ciudad, tenían una batalla con un detalle importante. Ellos batallaban con el suministro de agua en la ciudad, de tal manera que no batallaban para conseguir agua. Y aunque habían aguas termales y muchos manantiales alrededor de la ciudad, no en medio de la ciudad, de tal manera que batallaban y tenían que recorrer distancias largas para conseguir agua, de tal manera que lo que ellos hicieron acueductos de terracota, hicieron tuberías de terracota. Si usted conocerá la terracota, hermanos, es un material muy sucio y recorrían desde los manantiales o desde las aguas termales hasta la ciudad. Y de tal manera, hermanos, que cuando llegaba el agua a ellos, el agua llegaba contaminada y llegaba tibia. Llegaba contaminada y llegaba tibia. Y ese es un detalle importante, hermanos, porque a esta iglesia se le conoce como la iglesia tibia. Cristo está usando una ilustración que los laodicenses conocían muy bien. Ahora, estas son algunas imágenes, hermanos, de los restos arqueológicos de la ciudad de la Odisea en la actualidad. Ok, ahora sí, vamos a Apocalipsis 3, hermanos. Vamos a Apocalipsis 3. Ahora sí vamos a empezar con la exposición de la carta. Ahora, vamos a iniciar, hermanos, con la reprensión, ¿no? Versículos 15 al 17. Para empezar, Cristo les dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, es interesante, hermanos, entender que desde un principio Cristo está hablando fuerte con esta iglesia. O sea, la primera palabra, hermanos, las palabras yo conozco en el idioma original son una sola palabra. Es la palabra joida, indicando un tipo de conocer de manera intelectual. Ahora, en griego, hermanos, en el idioma griego, hay dos palabras que se pueden usar para dar la idea de conocer. Cuando un griego quería hablar de conocimiento o de yo conozco, podía usar dos palabras. La primera palabra es la palabra joida, que habla de un conocimiento meramente intelectual. Un conocimiento, hermanos, de datos en la cabeza solamente. ¿Okay? Pero también había otra palabra, la palabra ginosco, que hablaba de un tipo de conocimiento experimental, un conocimiento por relación, un conocimiento que yo adquiero no leyendo un libro, sino experimentando eso. Yo lo ilustro de esta manera muy sencilla. Básicamente, joida o el conocimiento intelectual es, yo sé, hermanos, que si meto mis dedos al tomacorriente, me voy a electrocutar. Yo lo sé, yo lo conozco. ¿Cómo? Intelectualmente en mi cabeza. Pero cuando yo voy a conocer por experiencia, hermanos, que me voy a electrocutar si meto mis dedos al tomacorriente, hasta que meta mis dedos al tomacorriente, ¿no? Voy a conocer por experiencia. La palabra más usada para conocer en el Nuevo Testamento, hermanos, es la de experiencia. Jesús en su oración, en Juan 17:3, está diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y utiliza la palabra de experiencia, la palabra ginosco. ¿Qué está diciendo Cristo en ese pasaje? La vida eterna es conocer a Cristo, no nomás con datos en la cabeza, sino es conocer a Cristo por medio de una experiencia, por medio de una relación.
regularmente se utiliza mucho la palabra ginosco, de experiencia, para hablar de la relación que Cristo tiene con las iglesias. Yo les conozco, dice Cristo, pero a esta iglesia no utiliza la palabra de relación, hermanos, utiliza la otra palabra. Cristo está hablando demasiado fuerte con ellos porque Cristo está diciendo, yo te conozco, pero no porque tengas una relación conmigo. Yo te conozco a lo mejor por mi omnipresencia, por mi omnisciencia, perdón, pero no necesariamente porque tú tengas una relación muy estrecha conmigo. Ahora, ese es el uso de la palabra joida. Ahora, Cristo, en estos versículos, está usando una metáfora. Ahora, ¿qué es una metáfora, hermanos? Una metáfora, simple y sencillamente, es una ilustración. Cristo está usando algo físico para mostrarles una verdad espiritual a los laodicenses. Ahora, y utiliza una metáfora que ellos bien conocían, hermanos, la tibieza. Cristo les está diciendo, pero por cuanto eres tibio, y como les digo, los de la Odisea, hermanos, estaban muy relacionados con la cuestión de la tibieza, y toda la ilustración de este pasaje tiene que ver con el agua. Tiene que ver con el agua. Cristo está hablando aquí, y no para de hablar en este pasaje, hermanos, del agua. Cristo está hablando del agua tibia. Ahora, Cristo obviamente está hablando acerca del agua tibia física, pero no necesariamente se aplica a ellos de manera literal, hermanos. Cristo está hablando aquí de la tibieza espiritual. Cristo está usando la tibieza del agua para hablarles de que su relación con Él, su vida espiritual era tibia. Ahora, y aquí entramos a una pequeña discusión. ¿Qué significa tibieza espiritual? ¿O cómo definimos tibieza espiritual? Porque en realidad, alrededor de los siglos, la iglesia o los teólogos, los comentaristas, han dado por lo menos dos interpretaciones posibles a lo que es la tibieza espiritual. La primera interpretación, hermanos, es que la tibieza espiritual es incredulidad. Que la tibieza espiritual es incredulidad. Muchos creen que un creyente, un cristiano, una persona que verdaderamente salva, no puede andar en carnalidad o no puede caer en carnalidad. ¿Okay? Hay muchos hermanos predicadores que enseñan, cualquier creyente, no puede vivir en carnalidad. Si vemos a un cristiano que anda en carnalidad, entonces esa persona no es cristiana. Entonces esa persona no es cristiana. De tal manera que sacan de este pasaje, bueno, si tibieza es un estado intermedio, entonces tibieza está más inclinado hacia la incredulidad. ¿Por qué? Porque un cristiano no puede andar en carnalidad. Ahora, esa es la primera interpretación. La segunda interpretación es falta de consagración. Simple y sencillamente la tibieza espiritual es falta de consagración, es decir, que no estaban bien con el Señor. Ahora, ¿cuál de las dos sería más prudente creer, hermanos? Yo creo que, por lo menos en la posición en la que yo me encuentro, es que la tibieza espiritual es falta de consagración. ¿Por qué? Porque nosotros creemos, hermanos, que un cristiano verdadero, un cristiano genuino, sí puede andar en carnalidad, sí puede permanecer en carnalidad. ¿Cómo lo sé, hermanos? Bueno, veamos el ejemplo de los corintios, ¿no? Los corintios, Pablo les llama a los santos. Pablo les llama a los corintios santos. Y usted lee la carta y ve todos los problemas que tenían los corintios, problemas con adulterio, problemas con fornicación, problemas con pleitos, problemas hasta con, se habían introducido hasta herejías a la iglesia, y Pablo todavía les llama santos. ¿Por qué? Los hermanos eran verdaderamente salvos, eran santos posicionalmente hablando, pero sin embargo estaban viviendo en un estado de carnalidad, mas sin embargo Pablo sigue reconociendo que ellos son salvos. Por ejemplo, también tenemos el ejemplo de Lot. Primera de Pedro, Pedro dice, tenemos el ejemplo del justo Lot. Si usted lee el Antiguo Testamento, vemos la vida de Lot. Lot vivía en Sodoma, y en un sentido podemos decir que hasta solapaba las acciones de Sodoma. Y si vemos las historias que nos relatan cuando los ángeles llegan a Sodoma y Lot los recibe, Lot pues habla de una manera muy carnal, ¿no? Solapando las actitudes de los sodomitas, ahora sí que literalmente, ¿no? De los sodomitas. Ahora, y uno podría pensar, bueno, el pastor ha dicho muchas veces, Lot podríamos decir que no es creyente, ¿sí? No es creyente, mas sin embargo,
el Nuevo Testamento, Primera de Pedro, está diciendo de él y está dando testimonio de que él era justo. Incluso dice la Biblia que afligía su alma justa, dice la Biblia. Entonces, ¿un cristiano puede ser verdadero creyente y andar en carnalidad? Sí, sí. A lo mejor podríamos discutir si puede vivir permanentemente en carnalidad. Yo no creo que un cristiano pueda vivir permanentemente en carnalidad, pero sí puede tener rachas en que pueda vivir en carnalidad, hermanos. De tal manera, por lo menos en la posición en la que yo me encuentro, tibieza espiritual se refiere a falta de consagración. Falta de consagración. Ahora, ¿a qué se refiere la frase ni eres frío ni caliente? Muchos interpretan este pasaje, hermanos, como que Cristo está diciendo, mira, tú estás en medio. La tibieza espiritual es un estado intermedio, ¿no? Podemos decir, si seguimos la ilustración de Pablo. O hazte caliente o hazte frío, pero no estés en medio. Ahora, muchos interpretan este pasaje, o métete bien en la iglesia, o hazte mundano completamente. ¿Sí o no parece que está diciendo eso? Incluso muchos lo interpretan de esa manera. O métete bien a la iglesia, o de una vez vete al mundo. Pero hermanos, esa no es la manera correcta de interpretar el pasaje, ¿ok? Esa no es la manera correcta de interpretar el pasaje. ¿Por qué? En esa interpretación hay un problema. ¿Cuál problema? Cristo hace una declaración en este versículo. Ojalá, dice, ojalá fueses frío o caliente. Esa palabra, ojalá, incluye la acción del deseo. Cristo está deseando, ojalá fueras frío o caliente. Pero si uno de los extremos, hermanos, es irse al mundo, entonces Cristo está recomendando a la iglesia irse al mundo. ¿Cómo puede ser posible que Cristo esté recomendando a la iglesia o métete bien o salte? Si está hablando con verdaderos creyentes, ¿no? Si está hablando con verdaderos creyentes. Bueno, hermanos, es que todo depende de la ilustración que Pablo está usando aquí y de la cultura. Porque porque Cristo mismo está usando una metáfora, la metáfora del agua fría. Ahora, si todo lo anterior es correcto, entonces, si todo lo anterior que hemos dicho, que la tibieza espiritual es falta de consagración y no necesariamente falta de salvación, entonces no puede hablar de salvación y falta de la misma, frío ni caliente. Ahora, la metáfora se inclina de manera positiva y no necesariamente negativa. De manera negativa sería, o métete bien en la iglesia, o hazte inconverso, o vete al mundo. Pero no se inclina de esa manera negativa, se inclina al contrario, de una manera positiva, hermanos. Y como les digo, todo tiene que ver entendiendo la metáfora que Cristo está usando y la cultura. ¿Por qué? Porque si entendemos en la Odisea, ¿para qué servía el agua fría y para qué servía el agua caliente? Vamos a entender esto. Por ejemplo, el agua caliente y el agua fría eran, vamos a decirlo así, estados del agua útiles, agradables, y se usaban. El agua fría en la Odisea, en la comunidad de la Odisea, se utilizaba para tomar agua, hermanos. El agua fría se utilizaba para ser tomada y el agua caliente era útil también. ¿Por qué? Servía para medios terapéuticos, servía como medicina, vamos a decirlo así, para curar medicina, para curar el cuerpo. De tal manera que tener agua fría y tener agua caliente no eran lados opuestos de positivo y negativo, no. Los dos se inclinaban hacia lo positivo, porque los dos se utilizaban bien. ¿Sabe qué era lo que no servía? ¿Sabe lo que era lo que no era agradable? El agua tibia. El agua tibia. Cristo aquí no está exhortando, vete al mundo o métete bien a la iglesia. No, Cristo está diciendo, métete bien. Sé útil, sé agradable. Ojalá fueses frío o fueras caliente, que tu estado fuera útil y tu estado fuera agradable. Note lo que Kinner, un comentarista, dice. La metáfora del agua tibia significa simplemente que, a diferencia de la caliente y de la fría, que son agradables y útiles, esta temperatura intermedia hacía que el agua tibia fuera repugnante. Todas las iglesias entenderían la advertencia. Es decir, esto que le estoy diciendo, hermanos, es lo que ellos entendieron. En nuestra concepción occidental, podemos pensar... Ayer le pregunté a alguien, ¿no? Para saber cómo pensábamos nosotros, le pregunté, ¿qué es frío y qué es caliente en este pasaje? Me dice, pues frío es estar mal con el Señor y caliente es estar bien fervoroso en la obra del Señor. No necesariamente. Frío y caliente eran conceptos positivos. Frío y caliente eran conceptos positivos. El concepto negativo es el único que Cristo está usando de manera negativa. El agua
tibia. Por eso Cristo está diciendo, te vomitaré de mi boca, porque está hablando de algo desagradable. Ahora, siguiendo el significado de la metáfora, Carballosa, afirma, no eran fríos como el hielo para que pudieran reconocer su profunda necesidad, tampoco eran calientes hirviendo, de manera que estuviesen en consonancia con el criterio de Cristo. De tal manera que el consejo que está dando Cristo aquí es un consejo positivo. Sé útil. Esa agua que tú tanto desprecias es aquello, o es como yo te miro, como yo te percibo. Bueno, Cristo está diciendo al final del versículo 16, yo te vomitaré de mi boca. Literalmente se lee el texto griego, estoy a punto de vomitarte. Y esta es una expresión que indica rechazo con disgusto extremo, con disgusto extremo. Ahora, versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Este, hermano, simple y sencillamente es una declaración de autosuficiencia. Es una declaración de autosuficiencia. Un autor dice, la Odisea, y podríamos pensar, hermanos, por el contexto de donde vivían, era una pobre iglesia rica. Era una pobre iglesia rica. Muy probablemente, hablando en un lenguaje de probabilidad, abundaban en intelectualidad, estética, organización, programas, propiedades, número, obras de justicia, pero espiritualmente estaban en bancarrota. La Odisea había confundido la ruina con la riqueza, la retrogresión con la revitalización. Ellos estaban viendo los valores incorrectos, ellos estaban viendo su riqueza física, estaban diciendo, nosotros somos ricos y no tenemos absolutamente ninguna necesidad. ¿Ok? Ahora, versículo 17, igual. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora, la palabra saber y no sabes, igual es la misma palabra joida, la que vimos al principio que Cristo usa, y habla de una inconsciencia intelectual. O sea, habla de que ellos ni siquiera sabían, ni siquiera se daban cuenta, hermanos, ni siquiera se daban cuenta de que estaban mal. Ni siquiera intelectualmente. O sea, a veces hay un sentir espiritual cuando nos sentimos mal, ¿no? Y hay un sentir, por lo menos, conciencia de, estoy haciendo algo malo. Tal vez ellos habían perdido su sentido espiritual, pero por lo menos sabían intelectualmente que estaban mal, pero ni siquiera a eso llegaban. Ellos no se daban cuenta ni siquiera intelectualmente, ni siquiera en la mente, que estaban mal. Ahora, la expresión tú eres, y no sabes que tú eres, es una expresión legal que indica enfáticamente la culpabilidad del acusado. Es como si Cristo fuera el juez y la Odisea fuera el acusado, ¿no? Y estuvieran en una corte legal, Cristo los estuviera acusando. Ahora, Reina Valera del 60, nuestra versión, omite un artículo importante que conecta gramaticalmente los 5 calificativos, indicando que se aplican a una misma persona. Nuestra versión dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Literalmente el texto griego se lee, tú eres él. Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, agrupando estas cinco características. Ahora, me gusta cómo un autor divide estas características. Él dice que la característica principal, o las características principales, o su estado, el estado en el que los laodicenses se encontraban, era desventura y miseria. Ellos eran desventurados y miserables. ¿Y por qué ellos eran desventurados y miserables? Porque eran pobres. Es decir, espiritualmente en bancarrota, como un mendigo que no tiene nada, ¿okay? Ellos, en contraste a su riqueza física de la ciudad, ellos eran pobres espiritualmente. Ahora, eran ciegos, incapaz de ver su propia condición. Y en realidad, hermanos, este es un estado espiritual muy deplorable. ¿Por qué? Porque en realidad, hermanos, el que Dios nos haga ver nuestros errores es misericordia. Es misericordia. A veces pensamos, no, pues qué feo, ¿no? Yo recuerdo al hermano Ortega decir, qué a gusto cuando pecaba, no, más bien, qué suave cuando pecábamos bien a gusto, ¿no? Cuando estábamos en el mundo
y no nos dábamos cuenta y ya pecábamos y nos sentíamos bien, pero en realidad, hermanos, el hecho de que nosotros podamos ver nuestros propios errores y nuestros propios pecados es una señal de misericordia de Dios. Dios está indicando, quiero que te arrepientas, pero esta iglesia había llegado al punto en que es como Israel. Israel ni siquiera se daba cuenta. Cuando no nos damos cuenta de nuestros errores, no hay probabilidad de arrepentimiento. Y esta iglesia había llegado a tal punto. Ahora, Cristo está diciendo también que ellos estaban desnudos, es decir, sin un mínimo de genuina vestidura espiritual. Ahora, permítanme, hermanos, ¿alguna duda que tengan? Ahora sí los estoy viendo a todos, bueno, casi todos. ¿Alguna duda que tengan, hermanos, en cuanto al pasaje, en cuanto a lo que hemos visto? Tibieza espiritual, datos de la ciudad, ¿alguien? Nadie, ¿vamos bien, hermanos? ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Ok, muy bien. Dicen que tengo la capacidad de dormir, hermanos, así que ya mero vamos a terminar. Exhortación, vamos con la exhortación, versículos 18 al 20. 18 al 20. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo, y creo, hermanos, que con esto vamos a terminar. Probablemente vamos a continuar la próxima semana con este tema, ¿no? Por tanto, yo te aconsejo. En el texto griego, hermanos, no se encuentra la expresión por tanto. ¿Okay? No se encuentra la expresión por tanto. Simple y sencillamente Cristo sigue hablando. Yo te aconsejo. Utiliza una conjunción y, ¿no? El verbo aconsejar no es un imperativo. Más bien se presenta como una invitación de gracia. Cristo aquí, cuando está hablando de yo te aconsejo, Cristo no está hablando de mandato, no le está mandando. Y en realidad, dice un autor, y esto me encantó, hermanos, aconsejar es una acción, el verbo aconsejar es una acción constante y activa. Cristo está diciendo, yo constantemente te aconsejo. Podríamos decir que su consejo o su insinuación de aconsejar sigue hasta el día de hoy. Y hermanos, el hecho de que Cristo no esté usando un imperativo en este pasaje es la forma en que Cristo anima a la congregación parece ser la más adecuada para una iglesia que vive en una ciudad tan sagaz, calculadora y mercantil. Cristo está tratando con la iglesia de una manera muy exacta para con ellos. Y vamos a continuar, hermanos, la próxima semana con el tema. Vamos a continuar con la exhortación la próxima semana. Vamos a ver lo que Cristo les exhorta a la iglesia a continuar. ¿Okay? Vamos a concluir aquí. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermanos. Excelente clase, hermanos. Eso nos debe llevar mucho a meditar, a pensar, a reflexionar. Concluí el hermano Dalet diciendo que Dios estaba tratando de una manera muy precisa con la iglesia, y creo, hermano, que pensando en cada uno de nosotros, cada quien nos encontramos en situaciones y circunstancias donde de una manera muy precisa, hermano, Dios trata con nuestra vida. Dios está trabajando en nosotros, siempre buscando, hermanos, llevarnos a hacer su voluntad, llevarnos a caminar con el Señor, hermanos. Dios nos ayude a disponer nuestro corazón para que Él haga en nosotros lo que Él quiere hacer, hermanos. Gracias al Señor por la bendición de escuchar la palabra de Dios, hermanos. Gracias al Señor que llegamos a un domingo más, y quiero darle las gracias por conectarse, hermano, por tomar de su tiempo para honrar